buenas tardes a todos y todas, docentes, maestros, maestras que nos escuchan en estas jornadas con ciclo webinar que el IME ofrece a todos los docentes de Oaxaca y a nivel nacional. Hoy día tenemos el honor y al mismo tiempo el gusto de que un catedrático del IME presente el contenido de una novela histórica o semihistórica o pseudohistórica, nos lo dirán, que habla sobre el papel femenino en las guerras de intervención, el doctor Óscar Ernesto Hernández López. El doctor es doctor en educación por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en educación, formación y puesta a distancia por la Universidad de París, la Sorbona, Francia, maestría en docencia universitaria por la Ibero Puebla. Pues con ustedes el doctor Óscar Hernández. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta plática presentando primero el nombre de la ponencia, de la plática, el papel femenino durante las guerras de intervención. Se refiere a las guerras de intervención extranjeras en el siglo XIX y la idea es rescatar a las protagonistas que pues ayudaron a hacer patria y que la historia, por ser un tanto machista o un mucho machista, ha estado relegado. Entonces la idea es rescatar esas historias de mujeres de carne y hueso que contribuyeron a la formación de la nación que hoy tenemos. Adelina Zendejas fue una mujer que luchó mucho por la igualdad y por el reconocimiento de las mujeres. Y ella dice que indiscutiblemente la conformación de nuestra patria es obra de hombres y mujeres por igual, desde la mujer indígena, la mestiza y la criolla, que supieron que los enemigos de la nación eran los mismos que las condenaban a la inferioridad mayor que la padecida por los varones. Es decir, si en la época de la colonia los varones o la ciudadanía de la Nueva España estaba sometida, las mujeres con mucha más razón. Y por eso podemos asegurar que la mujer mexicana ha militado en las filas de las revoluciones o todas las guerras, echando por tierra esa falsa concepción que los retardatarios quieren mantener sobre la inferioridad femenina. Es decir, la historia ha sido muy machista y ha olvidado a una gran cantidad de mujeres que han contribuido a la construcción de nuestra patria. La intención de esta plática es rescatar la historia de algunas de ellas, porque son muchísimas más. Imposible o nos llevaría muchas horas hablar de todas y cada una de ellas, desde la época de la colonia hasta nuestros días. Y pues me voy a enfocar a algunas de las que participaron y que su contribución es muy relevante en la época de las intervenciones extranjeras, es decir, la intervención norteamericana de 1846 a 1848 y la intervención francesa del 61 al 63. Esto no quiere decir que estamos olvidando a las otras mujeres que participaron también en el periodo del 63 al 67, es decir, el Segundo Imperio Mexicano, y sobre todo las que participaron allá en la época de la independencia, que fueron muchas las que contribuyeron a la independencia de nuestra patria, más allá de las muy conocidas como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, La Güera Rodríguez, están Marisela, madre de los desvelados, está la mujer madre de
Juan Nepomuceno Almonte, la de Pedro Moreno, la Fina, de la cual yo rescato su nombre y su participación en la independencia y la transporto a la época de la intervención francesa. Entonces, había varias maneras de categorizar la intervención de las mujeres o de clasificarlas. Entonces, una manera que yo utilicé es ponerlas un poquito por perfiles o por función, cómo intervinieron en distintas fases de nuestras guerras de independencia y de liberación. Algunas estuvieron funcionando como, pongo aquí, instrumentos de los traidores, es decir, estaban a favor de los extranjeros. Y la primera que quiero mencionar es Josefina Fernández de Jecker. ¿Quiénes fueron los Jecker? Recordemos que la segunda intervención francesa, o la guerra que inició, o el planteamiento inicial fue contra los tres estados europeos, Inglaterra, España y Francia, era por la deuda que se tenía con esos países. La principal, más no la más grande, la principal por las consecuencias, fue la que se tenía con aquellos famosos bonos Jecker. Y los bonos Jecker fue el pretexto para la invasión de los franceses. Josefina de Fernández de Jecker fue una mujer mexicana, pero que se fue muy joven a vivir a Francia y a educarse en Francia. Allá se casó con Pierre Jecker, uno de los hermanos de esta firma, pero además era una mujer muy bella, muy inteligente, pero que enviudó y al enviudar tomó los negocios de su marido. Y entre ellos, pues fue este paquete de bonos que fueron el pretexto para la segunda intervención francesa. De alguna manera, Josefina Fernández de Jecker me proporcionó elementos para el perfil psicológico del personaje principal que presento en mi novela Destinada al Infortunio y que mostraré al final de este seminario. Otra de las mujeres que vale la pena mencionar fue Francisca Agüero González de Prim. Esta mujer, también mexicana, también se fue a Europa, es decir, eran de estas mujeres de la aristocracia, de los pudientes, de las familias pudientes de la época, y que se fueron a educar y a vivir a Francia. Allá conoció al general Juan Prim, conde de Reus, marqués de Castillejos y vizconde de Bruck, un aristócrata español, que cuando se dieron los reclamos de los tres países, él vino en representación de España y fue el representante de las tres potencias en las negociaciones con México para finalmente decidir retirarse. España e Inglaterra aceptan las condiciones que les propuso el presidente Juárez y se retiran a Europa, mas no sucedió lo mismo con Francia. Ella vino acompañando a su marido y aquí se encontró con la viuda de Jecker, la que reclamaba el pago de esos bonos, y había convivido con ella en su juventud allá en Francia, pero cuando ella llega a México y ve la situación que se encuentra, recordemos que acababa de pasar la guerra de Reforma, el país estaba en la bancarrota, destruido, ciudades en ruinas, y entonces ella recordaba el México que dejó cuando se fue a Francia, y cuando llega acompañando a su marido, ve el desastre que es el país. Ella llega a Veracruz, donde pululan las enfermedades, se traslada a Córdoba y está ahí muy cerca de su marido en los Tratados de Soledad,
y dice, yo aquí no quiero saber nada, mejor me regreso a Europa. Entonces, tanto ella como la señora Jecker son ejemplos de la aristocracia, mujeres de la aristocracia, que de alguna manera buscaban sacar ventaja de su condición de haber sido privilegiadas con conocer Europa y estar por allá. Un tercer perfil interesante por la historia que vivió es el de Pepita o Josefa de la Peña y Arzárate de Bazaine. Ella tuvo, pues no sé si la suerte o la desdicha de pasar a la historia por haber contraído matrimonio con el general Bazaine. Recordemos que cuando se derrota a los franceses al general Lorenzés, Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, el 5 de mayo en Puebla, los franceses se repliegan a Orizaba y Veracruz, y Napoleón III decide enviar al reemplazo de Lorenzés, y este personaje es el general Forey, Frédéric Forey. Y uno de sus comandantes es precisamente François Achille Bazaine o Aquiles Bazaine, que después se convirtió en el mariscal una vez que Forey se regresó a Francia. Forey, ya un hombre de 54 años, viudo, había estado casado con una española. Al llegar a la Ciudad de México después de la caída de Puebla de 1863, y cuando llegan los emperadores Maximiliano y Carlota, toma el cargo de mariscal. Y en un baile al que lo invitan, conoce a Pepita, una muchachita de 17 años cuando él tenía 54. Él era viudo, su esposa había sido española, y entonces corteja a Pepita y se casa con ella. Por eso a Pepita le decían la mariscala. Pepita era sobrina de Manuel de la Peña y Peña. No nos dice mucho porque todos tenemos la creencia de que los tratados de Guadalupe Hidalgo los firmó Santana, pero en realidad el que los firmó fue el presidente en turno, Manuel de la Peña y Peña. Pepita era sobrina de él. Pepita fue dama de honor de la emperatriz y bueno, pues ella consigue el matrimonio con este señor. Ella era dama de Carlota y tan cercana a la misma Carlota que la sustituía en eventos públicos y oficiales cuando Carlota no los podía atender. O sea que era la mano derecha de Carlota. Aquí no les voy a hablar de Carlota porque es un personaje sumamente conocido. Tenemos muchísima información, tanto histórica como fantasiosa. Si ustedes han leído Noticias del Imperio, esa magnífica novela de Fernando del Paso, nos da un retrato de cuerpo entero de quién fue Carlota de Habsburgo, Carlota de Bélgica, y todas las experiencias, los sinsabores y los éxitos que tuvo, y hasta su deceso. Otro de los personajes importantes de la época fue Concepción Lombardo de Miramón, conocida como Concha Lombardo. Concha Lombardo también fue una mujer de la clase aristócrata que fue educada en colegio de monjas. Era muy inquieta y por eso la metieron en esa escuela para que la corrigieran. Y bueno, en esa época, recordemos que era muy común eso de la letra con sangre entra. Entonces las educadoras incluían azotes y al que no se sabía la lección le ponían orejas de burro. Entonces Concepción padeció todas esas humillaciones,
pero finalmente era una mujer muy lista, muy inteligente y logró sobresalir. Miramón, que había sido cadete del colegio militar, que defendió Chapultepec, no está entre los niños héroes, puesto que él no murió, desde luego, pero fue de los cadetes que defendieron México en la intervención norteamericana, pero tuvo una carrera meteórica y muy pronto llegó a ser general. Cuando es general, se casa con Concepción Lombardo y la familia Miramón Lombardo tuvo 6 hijos. Poco después, cuando cae, viene la guerra de Reforma y Juárez, siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al renunciar el presidente, él toma el cargo, pero es cuando se da esta duplicidad con los conservadores y entonces, después de algunos conflictos, Miramón llega a la presidencia por parte del Partido Conservador. Es la época en la que tuvimos 2 presidentes, el presidente Juárez por los liberales y el presidente Miramón por los conservadores. Siendo ella la primera dama, aconseja a Miramón pues de que tiene que participar, que tiene que pelear por los ideales conservadores, porque incluso se fueron a Europa en la época en la que pierde la guerra el bando conservador. Miramón con su familia está en Europa y ya pasada la primera etapa de la intervención francesa, Miramón decide regresar y unirse a los conservadores con el triste final para él y su familia que todos conocemos. Concha Lombardo era una mujer de mucho carácter. Entonces discutía y le imponía mucho a su marido lo que tenía que hacer. Y ella era el poder tras la guerrera, ¿no? El poder tras el sable de Miramón. Cuando fusilan a Miramón junto con Maximiliano y Mejía, allá en el Cerro de las Campanas, y los restos de Miramón vienen a dar a Puebla, están aquí en la Catedral de Puebla, en uno de los nichos de la catedral. Ella se va a Europa y cuando muchos años después regresa a México, se da cuenta que sus hijos han pasado a formar parte del gobierno de Porfirio Díaz. Por eso la decepción de que ella, que había luchado tanto por los conservadores y por los ideales conservadores, pues se dio cuenta que al final sus hijos sucumbieron a las ideas o a las conveniencias de la política que reinaba en ese momento. Esta primera parte que les presento, pues fueron algunas de las mujeres que destacaron por su participación con el bando conservador principalmente, pero sobre todo por los privilegios que les proporcionaba el ser de la élite conservadora o de la élite aristocrática. Pero, como bien sabemos, en la historia hubo de todo. Hubo mujeres en todos los estratos sociales que representaron y defendieron sus ideales. A veces pensamos que las mujeres defendían la patria por patriotas o la conservaduría por ser fieles a un pensamiento conservador. A veces se nos olvida que muchas de ellas defendían los ideales de su familia, que luchaban por proteger su seguridad, a sus hijos, a su familia, a su entorno más cercano, y sí, también las hubo las que dieron la vida por la patria. Dentro de las patriotas tenemos a Margarita Maza de Juárez, que más allá de ser la esposa de el presidente Benito Juárez, fue una mujer liberal que sufrió y aportó mucho a la causa liberal. Ella fue perseguida
por ser liberal, no por ser la esposa de Juárez. Ella tuvo que refugiarse en el campo, en las haciendas, y cuando Juárez tiene que huir de México, saliendo de la Ciudad de México hacia Querétaro y luego hacia el norte, ella tiene que ver cómo proporcionarle y ayudarlo para que la República no cayera. Y ella le mantuvo lo más que pudo al tanto y también proveyéndole de recursos cuando al salir por el Pacífico, Juárez tiene que ir a refugiarse a La Habana y después a Nueva Orleans antes de su regreso a la patria. Cuando Juárez triunfa, es después de varios años que Margarita puede volver a ver a su marido. Ella se establece en este intervalo entre el fin de la Guerra de Reforma, recordemos que la Guerra de Reforma termina en el 59, y que la intervención francesa se empieza a gestar a finales del 61. En ese tiempo, ella se establece en Etla, Oaxaca, y pone una pequeña tienda. Pero, pues, el convulsionado México no la logra echar raíces, y entonces tiene que volver a estas andadas de buscar amigos, familiares, parientes, para apoyar la causa de Juárez. Entonces, ella instrumenta mecanismos para ayudar a la gente que tenía la vocación de colaborar en hospitales de guerra. Recordemos que cuando llegan los franceses, el primer enfrentamiento formal se da en las cumbres de Acultzingo, donde sucede un triunfo francés, pero Zaragoza lo que pretendía era foguear, entrenar a sus fuerzas, pues quedaban muy pocos de las guerras de reforma y la mayoría eran nuevos reclutas, patriotas que se unieron a la causa para defender a la República. Y es la segunda batalla contra los franceses, la que sucede en Puebla ese 5 de mayo de 1862, donde en palabras de Zaragoza las armas nacionales se cubren de gloria, pero no solo el triunfo o el éxito o el mérito estuvo en el campo de batalla, que en realidad no fue en Puebla, sino hasta afueras de Puebla. Puebla llegaba hasta el río de San Francisco, por lo tanto los fuertes y el área de combate en las laderas de los fuertes, pues estaba fuera de la ciudad, pero ella junto con otras mujeres habían establecido en la ciudad varios hospitales porque preveían la caída de muchos heridos. El Hospital de San José, el Hospital de San Jorge, el Hospital de San Pedro, en fin. Y entonces ella tiene una campaña para recolectar, pues no solamente medicamentos, sino también la historia, el boletín del Estado de Puebla nos dice que las mujeres, guiadas por Margarita y otras más, buscaban entre las familias que querían colaborar sábanas, refajos y tela que pudiera servir para fabricar vendas, sábanas y cosas de curación, torundas y todo lo que pudiera servir en un hospital de sangre, así se llamaban los hospitales de esa época. Otra mujer que cabe el resaltarla es Josefa Ocampo de Mata. ¿Quién era Josefa Ocampo de Mata? Pues era la hija de Melchor Ocampo, una señorita que
heredó los ideales liberales de su padre y que luchó, apoyó a su padre y a toda la causa liberal. En 1857, la Constitución, para que fuera válida, tenía que ser firmada por los constituyentes, es decir, los que constituían el Congreso de la Unión, pero dada la situación de guerra, no se podían reunir en un espacio, ¿verdad? En lo que hoy conocemos como el Senado de la República. Entonces, ella se encargó de tomar el documento e ir y convencer, que fue la parte más difícil, a cada uno de los constituyentes para que firmaran la proclama de la Constitución de 1857. Más tarde, ella formó parte de este grupo de mujeres que ya desde 1856, fíjense, casi pasaron 100 años para que se reconociera el derecho de sufragio femenino, porque el sufragio femenino se reconoce en México hasta 1953. Pero ya casi 100 años antes, ella junto con otras mujeres reclamaban el derecho a votar. Otra de las destacadas mujeres de esa época fue Soledad Solórzano de Régules. Régules era un general de origen español que se unió. Bueno, él venía pues de haber sido de la Guardia Virreinal y en la independencia pues se vuelve un combatiente nacional y participa en varias batallas, no solo la de Puebla, sino otras más. Doña Soledad, cuando se da la intervención francesa en las batallas de Puebla, y que luego del 63, cuando cae Puebla y empieza la invasión de todo el país, ella establece en Tacámbaro, Michoacán, hospitales y provee medicamentos y atención a los heridos. Pero pues la ola francesa va poco a poco avanzando, ¿no? De Puebla siguió la Ciudad de México, luego siguieron hacia Toluca, siguieron hacia Michoacán. Cuando llegan a Michoacán, pues ella tiene que esconderse en el campo, en las sierras, en los montes, ella y sus hijos, pero pues no puede estar oculta todo el tiempo, y cuando tiene que salir por víveres a Tacámbaro, es tomada prisionera por el coronel belga Titgat y la torturan, la someten a un interrogatorio a ella y a sus hijos para tratar de que el general Régules se rinda. Cuando Régules es informado de que tienen en las manos de los invasores a su esposa y a sus hijos, él con tristeza dice que la patria es primero. Entonces dice, bueno, pues si mi familia tiene que sufrir y padecer por la patria, pues estoy dispuesto a aceptarlo. Mamachole, como la conocían, es tomada y puesta de parapeto, así como escudo humano junto con sus hijos, en uno de los ataques que encabezó su marido, el general Régules. Afortunadamente hubo gente muy valiente, como un chinaco, que al estar ellas al frente, ella y sus hijos, en calidad de escudo humano, los toma, los rescata y los pone en buen resguardo. Afortunadamente, ni Soledad ni el general Régules padecieron o perecieron en ese encuentro. Pero el testimonio y el ejemplo de esta valiente mujer quedan para la historia. No solamente las mujeres vinculadas al ejército o a las élites
o a cierto nivel de participación en la defensa de la patria tuvieron actuaciones destacadas. Es muy común dejar fuera a las mujeres de la provincia o mujeres que contribuyeron y prestaron buenos servicios a la patria en diferentes ámbitos y localidades del país. Desde luego que no es posible hacer una recopilación de todas, pero presentamos una muestra de algunas de las más destacadas y que rescatamos de uno de los documentos que son más fieles o que lograron rescatar estas historias y que se llama La mujer en la intervención francesa, de Adelina Cendejas. Y nos habla, en primer lugar, de Agustina Ramírez. Agustina Ramírez era una mujer indígena como muchas que hubo y que hay, que sigue habiendo en todo el país, y ella era de Sinaloa. Se casó con un hombre de su condición, un hombre pobre, de nombre Severiano Rodríguez, y que desde la época de la intervención norteamericana habían sido patriotas y habían defendido a la nación. Severiano murió siendo parte de las filas del general Ramón Corona. Este general, bueno, fue ascendiendo, fue coronel, fue capitán, coronel, general del occidente mexicano. En su honor, uno de los mercados más famosos de Guadalajara lleva su nombre, el Mercado Corona. Bueno, ella tuvo 12 hijos. Cuando se da esta intervención francesa, ella toma a sus hijos y se los lleva al general Corona y le dice, aquí tiene 12 soldados para defender la patria. Uno de ellos, no era el más pequeño, pero era uno de los 12, Eusebio, deserta. O sea, el temor a la muerte, al enfrentar al enemigo, lo hace desertar. Pero su madre, al enterarse, lo busca, lo encuentra y lo regresa a las filas. Finalmente, los 12 hijos de Agustina Ramírez, al igual que el padre, murieron. Ella tomó las armas y combatía como soldadera. Afortunadamente no murió en la guerra. Y pasada la intervención y todas las guerras y estos años convulsionados, consiguió que el gobierno de Sinaloa le otorgara una pensión muy reducida, y prácticamente murió en la pobreza. Ya una vez muerta esta mujer, tuvo por ahí un reconocimiento, algún gobierno por ahí de 1890 o algo así, le hicieron un reconocimiento, pero ya Agustina Ramírez había fallecido. En esta época había guerras y había enfrentamientos prácticamente en todo el país, porque si bien los franceses entraron por Veracruz, Orizaba, Córdoba, Orizaba, Puebla, y luego llegaron a la Ciudad de México, después invadieron todo el país y también llegaron a Tabasco por el Golfo, por los estados del Golfo, y bueno, pues los conservadores tenían simpatizantes entre los mandos o los militares mexicanos. Recordemos que la mayoría de los militares del bando conservador eran militares de escuela, egresados del colegio militar. Miramón, Severino del Castillo, bueno, prácticamente todos. ¿Por qué? Pues porque las leyes de reforma les quitaban el fuero que habían tenido junto con el fuero del clero. Y entonces, obviamente, los militares de carrera se oponían a las leyes de reforma. Los militares del bando
liberal normalmente no eran militares, eran gente que simpatizaba con las leyes de reforma, abogados y de otras carreras, de otros cortes, pero no de carrera militar. Y recordemos Comonfort, González Ortega, otro, ¿cómo se llamaba? José María Lafragua. Todos ellos eran civiles que se hicieron militares. Vicente Rivapalacio y muchos otros. ¿Sí? Se decía que era el bando de los poetas convertidos en militares, ¿no? Ignacio Manuel Altamirano, otro también escribió El Sol de Mayo, Mateos, ¿cómo se llama? Juan Antonio Mateos, en fin. Entonces, Eduardo González Arévalo era uno de los traidores, de los militares que estaba al servicio de los invasores y que toman San Juan Bautista, hoy Villahermosa, en Tabasco. Rosa Giordana, que era líder de un grupo de mujeres defensoras de las causas liberales, publican un manifiesto, lo pegan en las paredes de los edificios principales de la ciudad, y al verlo González Arévalo manda a arrestar y les llama las viejas escandalosas para darle su merecido. Entonces, designa al capitán Reguera con 50 hombres para que fueran a cumplir esta orden al pueblo donde estaban estas mujeres. Pero las mujeres, nada tontas, sobre todo encabezadas por Rosa, les tienden una emboscada. Hay una casa, hay un domicilio conocido donde saben que ahí habita Rosa, pero ella deja la casa vacía y junto con sus amigas, las vecinas, se colocan en el vecindario. Cuando llegan los soldados a su casa y entran y no encuentran a nadie, las mujeres desde fuera les tienen esta emboscada, los toman prisioneros y los desarman y les quita armas y parques, y todo el parque, todas las municiones a estos hombres, y los manda de regreso diciendo: vaya usted y dígale a su jefe que estas viejas escandalosas son mexicanas y saben defender su patria, y que muy pronto sacaremos a los invasores de Tabasco. Sabemos pues que el invasor no duró mucho en Tabasco y se concentraron fundamentalmente en el centro del país. Otra de las mujeres que merece la pena mencionar fue Leonarda González. Ella no tomó las armas, pero se ofreció como correo. Hubo muchas, hay muchísimas mujeres. Ella es solamente una muestra de muchas de estas mujeres, de las cuales yo en la novela represento algunas, con nombre ficticio, pero utilizando estas estrategias y recuperando estas historias como la de Leonarda González. Ella escondía los mensajes, muchas de ellas no sabían leer ni escribir, entonces recibían el mensaje y lo escondían en sus enaguas, en la parte interna, la cual sabían que en esa parte no las iban a revisar, y transitaban llevando la información. Leonarda, además de información y de ser una mujer correo, también transportó o sirvió como correo de armas y pólvora. Las armas, desde luego, eran armas no muy largas, ¿no? Pistolas, pólvora, cartuchos,
y nunca fue detenida. Una mujer ejemplar, porque siendo de posición acomodada, teniendo recursos, ella participó en la defensa de la patria desde la invasión norteamericana hasta la intervención francesa. Ella tenía mucho dinero y no le importó poner a disposición de la patria su capital. Durante la intervención francesa, no solamente puso su capital, sino que a sus hijos los mandó, igual que Ramírez, a defender a la patria, y ella sabía que sus hijos iban a morir, y tal fue la situación. Murieron en combates. Sin embargo, ella, parte de su patrimonio que conservaba, era un barco, y en ese barco transportaba pertrechos militares, medicamentos y provisiones por la costa del Pacífico. Esta otra mujer, Josefa Castelar, merece una mención particular por lo siguiente. En la historia y en nuestras clases, cuando estamos en la escuela, ¿no? Primaria, secundaria, nos hablan del niño artillero, Narciso Mendoza, aquel muchachito que en el sitio de Cuautla, cuando las fuerzas de Morelos estaban por sucumbir ante la invasión la agresión, la presión que sufrían por parte de las fuerzas realistas, disparó un cañón y con ese cañonazo ahuyentó a los realistas, que permitieron que Morelos y sus insurgentes se pusieran a salvo. Bueno, pues Josefa Castelar es algo parecido. Ella era una jovencita que había sido adoptada por el señor Castelar, porque ella había quedado huérfana muy pequeña, y en la casa donde habitaba, en un segundo piso, estaba dedicada a los servicios de la casa, ¿no? A hacer el desayuno y atender a la familia, en fin. Y entonces ella, estando cocinado, dice que vio entre el vapor de lo que estaba guisando, ¿no? El café, tal vez, o el agua, papas en agua, con lo que fuera, y el mismo humo del carbón, vio la figura de la Virgen de la Caridad, que le decía: salva mi templo. Esto fue el 9 de octubre de 1847, en la intervención norteamericana. Ella baja, toma un trozo de carbón del anafe donde estaba guisando y sale a la calle y se encuentra un cañón. Aquí lo tenemos abajo, ¿no? Es una pintura que está en el Club de Leones de Huamantla, Tlaxcala, y los Rangers, sobre todo Rangers norteamericanos tejanos, se les conocía como los Diablos Tejanos, porque eran tremendos, ¿no? Crueles. Ya habían saqueado la iglesia de San Francisco, de la cual se robaron archivos del siglo XVI, ornamentos, etcétera, y se dirigían a la iglesia de la Caridad. Esta calle del Arco está a escasa cuadra y media o algo así de donde estaba en ese momento la iglesia de la Caridad, porque ahora demolieron esa parte y la construyeron más cerca del centro. Pero en esos días ella baja y ve que vienen, aquí en la figura se ve un grupo de norteamericanos que traen en las manos los ornamentos que ya se habían robado, que habían saqueado la iglesia de San Francisco, y Josefa enciende el cañón, lo dispara y como bolos de boliche acaba con una buena cantidad
de Rangers de norteamericanos. Esta mujer, a la que en la novela yo le pongo la Mata Rangers, pasó a la historia por ese hecho, pero recibió pues reconocimientos y tuvo que ver años más tarde en la sociedad guatlamanteca. Este cuadro que ustedes ven está en el Palacio de Gobierno de Huamantla y pues es una de las heroínas que salvó a su pueblo y salvó la Iglesia de la Caridad, porque después de este disparo en el que caen pues una cantidad, se dice que entre 7 y 15 soldados norteamericanos, y que le da ánimos no solo a los mexicanos, porque resulta que no había ejército en Huamantla, porque era el ejército de Santana que había salido de Huamantla a corretear o a tratar de hacerle frente, o por lo menos la finta, al general Lane, que ya andaba por Tepatlasco. Pero estos Rangers, al mando de Sam Walker, aquel norteamericano tejano que había inventado la pistola Colt, junto con el señor Colt, ¿no? Esa marca Colt, venía con ellos. Ante este hecho de Josefa, la población y un grupo de policías, por cierto, de Puebla, que habían ido a defender junto con Santana a los huamantlecos, pero estos policías se quedaron en Huamantla, mientras los militares de Santana habían ido tras el general Lane, pues toman nuevos bríos. Estos norteamericanos ya se habían dedicado a la chipichanga, ¿verdad? Ya estaban borrachos, andaban con los ánimos exacerbados. Entonces las fuerzas civiles huamantlecas y poblanas pues los repelieron, y en esos enfrentamientos el capitán Villaseñor, capitán poblano, se dice que fue él, no hay una certeza, se le atribuye a él, pero pudo haber sido algún otro, atraviesa a un Sam Walker con una lanza. Herido, Sam Walker es llevado por su gente en retirada hacia la hacienda Tamariz y fallece ahí en Tamariz. Entonces, esto fue uno de los factores que hizo enojar mucho a los generales, ¿no? A Scott y a Lane, y que tomaron una serie de represalias, no solo en Tlaxcala, sino también en Puebla, antes de que se firmaran los tratados de Guadalupe Hidalgo. Pero no solo hubo mujeres que estuvieron en la primera línea de defensa o de combate. Las mujeres también participaron en auxilio y procurando atención a los heridos. En la batalla de Puebla, pues después de haber sufrido el ejército de Zaragoza la derrota en las cumbres de Acutzingo, pues las apuestas estaban a favor de los franceses, ¿verdad? Se veía como, más bien ni se veía, ni se suponía, ni se asumía como posibilidad un triunfo mexicano. Se contemplaba más bien como un mecanismo de retardo para que las fuerzas francesas llegaran a la Ciudad de México. Entonces, pues se suponía o ya se preveía que iba a haber una serie de heridos y de bajas por el lado de los mexicanos, y entonces se habilitaron una serie de hospitales, como les decía, el Hospital San José, el Hospital San Pedro y otros más, Aro y Tamariz y demás. Y dentro de las voluntarias estuvieron muchas mujeres que, sin ser enfermeras o con pocos conocimientos, participaron preparando y atendiendo a los caídos de ese memorable 5 de mayo.
A estas mujeres las menciono en la novela, junto con personajes ficticios, pero resalta el nombre de doña Guadalupe Prieto, las hermanas Falcón, Mariana y Asunción, doña Rosario Rivera de Cerón. Cuando decimos doña es porque eran de la clase aristócrata, de la clase acomodada. Eran gente que, si bien sabemos que en Puebla la mayoría de las aristócratas o la gente de posibilidades económicas altas estaba con los franceses, a tal grado que ya habían organizado un Te Deum para que el padre Miranda, en cuanto llegara junto con Lorenzés, hicieran toda una ceremonia, y estas mujeres ya tenían planes para casar a las hijas como oficiales franceses y todo esto. También es cierto que no todas las mujeres de la aristocracia estaban con el bando francés. Estos son algunos de los ejemplos de mujeres patriotas, o tal vez hay algunos rumores, no están constatados, de que algunas eran espías o que ante esta situación preferían estar al tanto de los acontecimientos para poder transmitir información. Pero bueno, no lo sabemos. Esta doña Juana Arauz de Tapia era la esposa del gobernador de Puebla, del general Tapia. Entonces ahí sí se cree que era una mujer liberal. Y estaban también doña Teresa Seoane y las hijas del señor Arrioja. Todas ellas estaban en el hospital de San José, y en la novela yo tomo a estas mujeres y las hago partícipes de la novela, interactuando con el personaje ficticio que en mi novela se llama Lucrecia Pérez Salazar. Pero también hubo las que colaboraron con dinero. Recordemos que el 5 de mayo, una vez terminada la batalla, pues Zaragoza estaba muy decepcionado de los poblanos, de la sociedad en general, porque no le habían proporcionado el apoyo económico. Él tenía casi la mitad del ejército descalzo, no completaba dinero para la paga del día siguiente, había pedido dinero a la sociedad poblana, necesitaba algo así como 3,800 pesos y solo tenía 3,300. Y el día 9 incluso manda un telegrama diciendo: qué bueno sería quemar a Puebla. Están de luto por los acontecimientos del 5. Es triste, pero es la realidad. Es un telegrama que le manda al general Blanco, secretario de Guerra y Marina, y que lee en público allá en la Ciudad de México el presidente Benito Juárez, lo da a conocer. Y pues él estaba muy decepcionado del poco apoyo que recibía de los poblanos. Cuando los franceses se retiran hacia Orizaba y se empieza a reorganizar el ejército de Oriente antes del fallecimiento de Zaragoza, pues hay mensajes pues de alguna forma de amenaza o de reclamo. Y entonces la misma sociedad poblana, al ver el fracaso de los franceses y de sus ideales de emparentar o de tener esta recepción que habían preparado para Lorenzés, el padre Miranda, Haro y Tamariz, pues empiezan a convencerse de que lo mejor es colaborar con el ejército de Oriente. Y hay una larga lista de colaboradores, pero aquí yo quiero resaltar a las colaboradoras. Y pues hablar de 50 pesos, 125 pesos o 500 pesos, pues hoy se nos haría ridículo. Pero recordemos que en 1863, 500 pesos era una fortuna. Y entonces tenemos aquí a la testamentaria del señor Furlong, una familia pudiente, de ascendencia irlandesa, que incluso tuvieron cargos públicos
como el ser presidente municipal y hasta gobernador. Dolores R. de Sánchez, viuda de Calderón Garcés, testamentaria del señor Pantiga, que era uno de los deanes de la catedral. Josefa Reyero, Gertrudes Fernández, viuda de Olaez y Fernández, y la señora viuda de Ballarino. Estos datos están rescatados del Boletín del Estado de Puebla, del Archivo Municipal, en donde aparecen estos datos y muchos más. Como les digo, aparecen una lista muy larga de personajes poblanos, muchos, la mayoría hombres, pero yo rescato el nombre de las mujeres. Aparte de estas colaboradoras y de las mujeres que dieron o que estuvieron en el frente o que tuvieron alguna participación tanto en el bando conservador como en el bando liberal, vale la pena rescatar algunas mujeres patriotas cuya historia es impactante. En el proceso de investigación, yo me encontré en un documento un poco escondido y el único documento que da cuenta de esta mujer, doña Recia. Doña Recia era una mujer de pueblo, de Tepeaca, que trabajaba en una de las haciendas Obando, porque había muchas haciendas Obando, la familia Obando tuvo muchas haciendas. Y ella se casó con un peón, don Justino, y tenían una hija. Cuando se da la intervención francesa, ellos quieren defender a la patria, pero saben que no pueden moverse con la niña, y entonces se trasladan a Puebla y deciden regalarla al convento de Santa Inés, a las monjas de Santa Inés, para ellos ir a formar parte de la defensa de Puebla. Entonces van y se presentan en el fuerte de Guadalupe. Las mujeres generalmente las mandaban a refugiarse en los túneles, ustedes saben que en Puebla hay túneles, había túneles, o casas de refugio. Pero ella se niega a dejar a su marido y dice, yo también tengo y quiero pelear. Ella empuña un fusil y se une a la defensa de los fuertes. Y bueno, era una línea que el Fuerte Independencia era uno de estos fortines que se hicieron en las iglesias. Teníamos más o menos 9, ¿no? Guadalupe, Loreto, Independencia, que era Santa Anita, el Señor de los Trabajos, San Javier, el Morelos, el Carmen, Totimehuacán, el Fuerte Zaragoza, y Independencia. Entonces, ella combatió junto con su marido Justino, y pues tan valiente fue esta mujer que se ganó el reconocimiento de los comandantes, el general Galloso, que era el que tenía a su cargo la defensa del fuerte de Guadalupe, y también del general Berriozábal y del general Antillón. En sus andanzas como combatiente, le disparó prácticamente en la cara a un soldado sudanés. Recordemos que los franceses traían no solo soldados franceses, venían los marines franceses, venían los cazadores de Banzant, venían los suavos, estos sudaneses, y más tarde trajeron un batallón de egipcios. Y bueno, el asunto es que en ese combate a un soldado sudanés le descarga
su mosquetón prácticamente en la cara. Pero bueno, pues en la guerra todos llevan un riesgo y ella recibe una descarga en el estómago, en los intestinos, que la tuvo inconsciente y que la sacó de circulación durante mucho tiempo. Su marido pereció en ese combate y pues se ganó el respeto de los generales Antillón y Berriozábal. Terminada la batalla y después de algunos meses, ya sus familiares en la hacienda de Obando la daban por muerta, pues la regresaron en muy malas condiciones, pero todavía viva. Su marido sí murió en el combate en el fuerte. A esta mujer yo la retomo en la novela, sí la reubico un poquito para pasarla. Primero sí está en el fuerte de Guadalupe, pero luego la traslado ficcionalmente al fuerte de Santa Inés, donde le sucede esto que estamos narrando aquí, que fue en Guadalupe, pero lo ponemos en otro contexto. Y bueno, pues el honor a quien honor merece, y ahora nos toca hablar de Oaxaca. Y en Oaxaca, seguramente ustedes han oído y conocen a esta mujer, Juana Catalina Romero, la cacica, una mujer de Tehuantepec que desde muy abajo fue construyendo, se fue haciendo empresaria, pero proporcionó muchísimos recursos al ejército, no solo en la intervención francesa, que fue la parte más notable, sino que desde antes, en la pasando un poquito la intervención norteamericana, porque cuando los norteamericanos llegaron a Oaxaca ya era una niña de 10 años, pero siendo muy humilde, muy dedicada al trabajo, se puso mucho a trabajar en comercio en una tienda, y su tienda fue de las más prósperas de Tehuantepec. Llegó a hacer mucha amistad con Porfirio Díaz. Se dice que incluso fue su amante, eso no constata, pero son rumores, pero tuvo una gran influencia, tuvo varios viajes a Europa, traía mercancía de Europa a su tienda en Tehuantepec y aportó mucho por el desarrollo cultural de su territorio, mucho en la parte educativa, porque ella aprendió a leer y a escribir, y pues fue todo un personaje. Seguramente muchos de ustedes la han de conocer o han leído de ella. Yo leí un libro que es su biografía, se lo recomiendo, no me acuerdo el nombre, pero es la biografía de Juana Catalina Romero, la cacica. Muy, muy interesante. Y bueno, ahora quiero hablarles ya de la ficción. A partir de todos estos personajes históricos y muy relevantes para la historia nacional, pasamos a los escritores o la gente que ha tomado historias y ha novelado los sucesos. Una de muchas, y que a mí me llamó mucho la atención, fue esta que se llama La hija de Oaxaca. La hija de Oaxaca es una novela de un francés, el señor A. L. Nolf. No he logrado encontrar qué significa la A ni la L. Es un señor que escribió esta novela en el siglo XIX, 1868-69, y que se tradujo al español el capítulo 1 o el tomo 1, pero no aparece y no he encontrado el capítulo o el tomo 2, y hay quien dice que hay un tomo 3. Lo interesante del tomo 1 es que narra la historia de una familia y una mujer oaxaqueña que enfrenta a los franceses
desde su condición de mujer oaxaqueña civil en su casa en Oaxaca capital. La diégesis, o es decir, la narrativa, la historia, se ubica en la segunda intervención francesa, ¿no? Es una novela de la segunda intervención francesa y que se enfoca dentro de este marco de la segunda intervención francesa, que fue de 1862 a 1867, en la toma de Oaxaca. O sea, cuando los franceses dominan Oaxaca. Esto se le llama correlato, de acuerdo con la dimensión de la definición de Pimentel, y habla de una muchacha llamada Julia Marchesa, el nombre no es muy oaxaqueño, pero ella era oaxaqueña, que tenía un novio de nombre Manuel. Manuel es uno de los militares que participan en el sitio de Puebla de 1863. Cuando cae la ciudad de Puebla, todos los oficiales, jefes y generales son hechos prisioneros y la intención de Forey es llevarlos a París prisioneros. En este intento de 200 y pico, 300 de personas que trasladan a Veracruz, más de la mitad se escapan, entre ellos González Ortega, Porfirio Díaz, Berriozábal y muchos más, pero Manuel no logra escaparse y entonces va a dar con sus huesos a París. La señora Marchesa, la mamá de Julia es una muchacha, 17, 18 años, pero la señora Marchesa, su mamá, es una señora de 40, 44, y cuando llegan los franceses a Oaxaca y toman la ciudad de Oaxaca, obligan a la ciudadanía a dar alojamiento a los oficiales. Entonces, la señora Marchesa tiene la obligación, o le toca, no sabemos si por sorteo o cómo haya sido la distribución, pero un tal capitán de nombre Eduardo de B. Eduardo de B es un hombre del Estado Mayor francés, arrogante, pero ahí en la ciudad hay otro personaje que es madrina de Julia, madrina de la madre de Julia, doña Petra, una señora de 60 y tantos, 70 años, que pues se opone a los invasores y no pierde ocasión para estarlos llamando invasores y esclavos. ¿Esclavos de quién? De su emperador. Y les echan cara todo el tiempo que puede el estar sirviendo a los intereses que pues muchos de ellos no están de acuerdo, pero tienen que obedecer. Entonces este capitán Eduardo de B se aloja en la casa de la familia Marchesa, le toca, ¿no? Y entonces ahí, pues la novela narra que esta familia Marchesa había sido exiliada en tiempos de Santana y se habían ido a vivir a París. En París, ellos habían sido amigos, habían conocido a la condesa de B. La condesa de B es la madre del capitán Eduardo de B. Y entonces la familia Marchesa era una familia educada, tanto la señora Marchesa como Julia hablaban francés, porque habían vivido en Francia, y una vez que cayó Santana regresan a Oaxaca. Estando en Oaxaca, establece el control de la ciudad el gobierno francés, el ejército francés, y el prefecto imperial, un traidor, que seguramente los oaxaqueños identificarán, a Franco, organiza un baile para darle la bienvenida a los franceses.
y le manda invitación a todas las mujeres de cierta posición social para asistir a ese baile, en calidad de obligatoria. Doña Petra, esta madrina de la señora Marchesa, organiza a su familia y mujeres alrededor de ella, de su familia, para ir vestidas de negro y con la consigna de retirarse del baile a las 12 de la noche en punto. Para esto ya hubo una identificación y un reconocimiento de esta relación que había entre la familia Marchesa y la madre de Eduardo de B. Y Eduardo, pues, trata de asumir una responsabilidad sobre la familia Marchesa, va a la fiesta acompañando a Julia, pero respeta su decisión de no bailar. Manuel, el novio de Julia, que está en Francia, pues ha dejado de escribir, o por lo menos ellas han dejado de recibir las cartas. Entonces, ante esta ausencia de comunicación, se reúne la familia, y como les digo, era una familia de posibilidades económicas, deciden que hay que ir a ver qué pasa en París. Y entonces Julia, que es la novia de Manuel, un hermano menor, 3 años menor que ella, Pepe, un adolescente de 15 años, la familia decide que hay que enviarlos a París, pero que irán acompañados de la vieja Petra, es decir, la madrina de la madre de Pepe y Julia. Entonces, en este viaje, bueno, se van a Veracruz, y de Veracruz se embarcan, y en ese mismo buque, Pequebote, resulta que están viajando de regreso a Francia, el que había sido ministro plenipotenciario, Dubois de Saligny, el coronel Dupin, este comandante de la contraguerrilla, esta figura que aparece a un lado es una figura de Dupin, que era se vestía muy folclóricamente, pero que era un criminal asesino, era el encargado de la contraguerrilla. Sabemos que el ejército juarista, pues una vez que vencieron los franceses, pues tuvieron que huir y prácticamente no quedaba nada. Entonces el recurso fue la guerrilla. Y había guerrilla por todas partes que, pues la técnica de la guerrilla es pica y corre, ¿no? Entonces atacaban un convoy, un cuartel, una situación y se desaparecían. Y entonces le encargan a Dupin que sea el que organice a la contraguerrilla. Entonces era muy cruel, llegaba a un pueblo del que sabían que habían salido guerrilleros, y si no le decían dónde estaban, asesinaba y quemaba el pueblo completo. Y así anduvo por buena parte de México, primero por Veracruz, Tamaulipas, después se fue hacia Jalisco, y en ese viaje iban Saligny, Dupin y Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte tuvo que huir cuando pues ya la invasión francesa es un fracaso, y de sus sueños de ser el presidente o la mano derecha de Maximiliano, pues acaba por mejor huir. Entonces, en ese barco, Julia se enfrenta verbalmente a Saligny, a Dupin y al Monte, y doña Petra se enorgullece de Julia y le dice que ella es una digna hija de Oaxaca. Llegan a París, desembarcan, y bueno, pues esta relación que tenía Julia con Eduardo, pues siente que es muy cercana, lo extraña, sigue extrañando a Manuel, pero ya los sentimientos por Eduardo también le hacen remolino en el estómago. Y bueno, no sabemos qué pasa después.
Lo que sí sabemos es que en esta narración se pueden identificar elementos que, aunque no se mencionan en la novela, tienen que ver con la novela, como pues la historia del mariscal Bazán y Pepita de la Peña, desde luego el mismo emperador Maximiliano, Carlota y algunos elementos de la corte. Y bueno, la historia o la narrativa de la hija de Oaxaca no es lineal, va haciendo algunos brincos, ¿no?, en el tiempo y narra lo que pasó antes y luego regresa al presente, en fin. Y usan un poquito estas digresiones, ¿no? Retardar un poquito la historia para no hacerla tan breve, para irle dando emoción, digamos, al trabajo. ¿Cuáles son los personajes principales de la novela o más relevantes? Bueno, aquí tengo una sección de audio que no sé si se va a escuchar, pero tampoco quiero reproducirla toda porque sí es un poquito, por cuestión de tiempo más que nada. No veo dónde activar el sonido para compartirlo. Grabar, deshabilitar. Creo que con tal de que le dé compartir sonido. A ver, ustedes me dicen si se escucha. Descendiente de una de las primeras familias de Francia, formaba entonces parte del Estado Mayor del general. Sí, doctor. Ok. O sea, no voy a reproducir todo este podcast, que son 9 minutos, pero nada más una partecita para que escuchen. La novela se grabó por el Departamento de Cultura de Oaxaca en podcast. Son creo que 15 o 16 capítulos. Y estos son algunos fragmentos de la narración, de la, vamos a decir, radionovela o podcast novela. La pueden buscar en internet, está completa esta primera parte. Cocteau Duval servía más bien para retorcerse el bigote, dirigir ardientes miradas y corresponder cumplimientos. Su físico era lo que se puede llamar un bello oficial. Eduardo tenía no solo la pretensión, sino el íntimo convencimiento de que ninguna mujer podía ser insensible a sus insinuaciones. ¿Estoy cómodamente alojado? Muy chic, mi capitán. Buena recámara, grandes caballerizas, bonitas mujeres. Nada falta. Uno de sus cumplidos. Y como usted es el huésped de mi madre, sería inconveniente decirle cosas que podrían serle desagradables. Este que habla es el joven, el hermano de Julia, joven de 15 años que odia a los franceses. Madre, mujer de mundo, cuyo lenguaje y maneras recuerdan a París, empezó por asegurarme con gracia que el odio, o por lo menos la indiferencia, reemplaza hoy la amistad que existió antes entre México y Francia. Vidal es un compañero de Eduardo, un oficial francés, que es muy sensible a la situación que están viviendo y se indigna de que los franceses estén cometiendo pues, la injusticia que está viviendo Oaxaca. El hijo, hombre joven de 15 años, manifestó con valor su opinión, diciéndome con franqueza y a quemarropa que detestaba cordialmente a los franceses, como los dos seres queridos que lloran. Son valientes, héroes. Nosotros, franceses, soldados de la nación más civilizada del mundo, venimos aquí a servir de apoyo a una pandilla de intrigantes, de miserables, que abrigándose bajo nuestro pabellón, emplean la potencia que les damos para satisfacer sus odios de partido, sus venganzas personales. Sí, es cierto. Nos arrastramos a remolque de los Márquez asesinos, de los Almonte traidores, 1000 veces perjuros, de los francos sin fe. Esta es la voz de Vidal, que está muy decepcionado y que no comparte la idea de los franceses, pero él es un oficial francés que tiene que obedecer. Bajo los términos de una invitación. Mi hija necesita ir acompañada de un caballero.
de un protector, te he escogido. Sí, a ti, Eduardo de B. Resulta que Eduardo se hospeda en la casa de los Marchesa, conoce a la señora Marchesa, la cual le muestra un álbum de fotografías donde está la madre de Eduardo, conoce después a Julia, se enamora, la ve una chica muy bonita, y al manifestar que conoce a la madre de Eduardo, pues él siente un compromiso con la familia Marchesa. Como reciben la invitación para ir al baile que organiza Franco, pues la madre, la señora Marchesa, le dice a Eduardo, pues mi hija ni modo que vaya solita, pues acompáñala tú, ¿no? Este es Vidal, el amigo que habla pues a favor de México, ¿verdad? Siendo un oficial francés. Es la consecuencia de una muerte dada por una de nuestras balas. Pero lejos de pensar en eso, somos como siempre, soldados. Tomamos una ciudad y no queremos encontrar más que caras alegres y risueñas. Tratamos a una familia honrada y queremos que la madre nos facilite amores con su hija. Confesemos, señores, que vamos a dejar una muy triste idea de la Francia que se coloca siempre en el primer rango cuando se habla de buenas costumbres y de sana moral. ¿Cuál ha sido tu conducta pasada? ¿Cuáles son tus proyectos para el porvenir? ¿Has entrevisto una dicha y quieres alcanzarla? ¿Deseas tanto vivir hoy como halagabas ayer el deseo de morir? ¿Y por qué? ¿Por negar a México esas mismas virtudes de familia que honras tanto en Francia? Elegidos de un moribundo. Hemos olvidado que antes de ser hombre es preciso ser niño. ¿No hemos comprendido que esta sociedad naciente, como tú la llamas, hacía esfuerzos sublimes para buscar su organización, y la Francia engañada, caminando de error en error, ha venido a poner el caos en lugar de las primeras apariencias de fuerza y de inteligencia que hacían prever el brillante porvenir de un pueblo aún en su cuna? Los soldados que combatimos son hombres como nosotros. Esos soldados héroes, esos hombres gigantes, eran campesinos andrajosos con zapatos de madera, sin otras armas que la guadaña del campesino o las horcas de hierro del herrero. Los esfuerzos que hace México para vivir de su propia existencia. Este es un video que está un poquito largo, no lo voy a reproducir, nada más el texto, que nos habla de Doña Petra. Doña Petra, que es la madrina que invita a tomar café a Vidal y a Eduardo, les llama invasores, les dice que son miserables, que están esclavos al servicio de un tirano, son soldados esclavos, se mofa de los suavos diciendo, no saben ni a qué vienen a México. Los hace responsables del exilio de los oaxaqueños que tuvieron que dejar su tierra por la invasión de los franceses, y reciben la invitación para ir a ese baile, y ella, a toda su familia, sus hijas, sus sobrinas, sus ahijadas, les dice, vamos a ir de luto. Tenemos que ir porque es una obligación, pero vamos a ir de negro. El estereotipo de la mujer patriota. Ellas van vestidas de negro, y ahí en el baile humilla a Franco. Le dice de lo que se va a morir, que es un traidor, que ellas van a fuerza, y que además sus mujeres, que son varias, no van a bailar con franceses, que fueron a la reunión por obligación, pero que van a estar sentadas tomando lo que les ofrezcan, pero no van a bailar. Y a las 12, cuando suenan las campanas, 12 en punto, tocan las campanas de la iglesia y todas las mujeres de doña Petra Romero se retiran. Entonces, ante la angustia de que Manuel no ha mandado comunicados, cartas, deciden que hay que ir a París, y pues la persona ideal para acompañarlas pues es doña Petra.
Y ya a estas alturas empiezan a dudar de la lealtad de Manuel, no saben si murió, si ya se convenció de que no vale la pena regresar a México, si ya se volvió un conservador o qué sucede con él. Y entonces deciden ir a buscarlo y Julia, que era una joven de 17 años. Julia Marchesa, pues era ella. No había llegado aún a los 18 años. Después de haber pasado los primeros años de su infancia en México, Julia había acompañado a su familia a Francia. Allí completó la instrucción, muy variada ya, que su madre se había complacido en darle. Sabe cautivar todo lo que se le acerca. Entonces, adelantándose hacia Eduardo, le presentó su blanca frente diciéndole con familiaridad, quienes con desprecio y altanería aseguraban que no obtenían buenos resultados de su estadía en México. Un momento, señor. Hace 22 días que les he dejado hablar sin interrumpirlos. Aquí están en el barco donde Marchesa, Julia Marchesa, ha estado escuchando lo que platican Saligny, Dupin y Almonte, y entonces después de 20 y tantos días interviene en la conversación. Dígnense al menos dejarme la palabra por un instante. No teman nada, sabré decir solo la verdad. ¿Quién no conoce la historia de los últimos días, en que México, entregado a la guerra de los partidos, dirigía su vista a todos lados, buscando un punto de apoyo que no encontraba en ninguna parte? ¿Quién no recuerda esos días en que, aprovechándose de nuestra debilidad, los gobiernos de Europa nos imponían cada día condiciones tan vergonzosas para el que las dictaba como para los que estaban obligados a aceptarlos? Entonces el señor de Saligny, impulsado por la simpatía, o según se dice, por el interés hacia un partido que es el enemigo nato de Francia, tuvo la diestra diplomacia de entregar a su país. ¿Celebridad? Creo que... ¡Salte! Gracias, señor. Hablo a personas demasiado elevadas para no guardarles todas las consideraciones que merecen por su rango y celebridad. ¿Celebridad? Creo que... ¿Lo duda, señor coronel? Que se pregunte a las ciudades de mi México, las villas, los pueblos y las haciendas que han gozado de su visita, y ellas se encargarán de responder. En cuanto a ustedes, señores, representan el peor lado de la moneda, sin la triste capacidad del diplomático, ni la gloria sombría del soldado. Son únicamente estafadores y nada más. Deberían callarse y no despreciar al país que les ha proporcionado la fortuna. Ha provocado una extraña sensación de abandono. Aquí es cuando ya en todo este tiempo me he sentido acompañada por mi querido Eduardo. Y pues es cuando ya empieza aún escucho su voz que me cobija. Extrañar a Eduardo, pero se supone que va a París a buscar a Manuel, pero extraña a Eduardo. Bueno, esta novela no sabemos cómo termina porque, como les decía, no tenemos la segunda parte y algunos dicen que hay hasta una tercera. Pero es una oportunidad para que cada uno construya su final. ¿Será que Marchesa, Julia Marchesa, encuentra a Manuel y hay un final feliz? ¿Será que no lo encuentra? ¿Será que deja a Manuel y regresa a México con Eduardo y Eduardo se queda en México después de la intervención? No se sabe. Pero sí lo que hay que considerar es que en todas las guerras hay heroínas anónimas y que en la novela pues se crean personajes. En este caso se trata de representar por un francés a la mujer oaxaqueña que, siendo francés, reconoce la ilegalidad, el abuso de su patria, como lo hizo Víctor Hugo en su momento, ¿no? Víctor Hugo mandó una carta a México diciendo que no es Francia la que le hace la guerra a México, sino es un imperio, impostor, tirano, etc. Entonces, bueno, pues este Nolf, desgraciadamente no tenemos mucha información de él, pero
su legado está en esta novela que reivindica, resalta el orgullo, el valer y el valor de la mujer oaxaqueña. Bien. Y por último, hablando de la novela, ya pasamos a lo que es la novela que yo escribí, que se llama Destinada al Infortunio, y que es el espionaje, o pretende rescatar el espionaje femenino en las guerras de intervención extranjera del siglo XIX, es decir, la intervención norteamericana y la intervención francesa. Entonces, de lo que se trata es de resaltar el papel de las mujeres, pero de todas las mujeres, no solo las de una posición social, no solo las chinacas o las chinas o las aristócratas, sino todas que durante este periodo desempeñaron papeles según su posición y su posibilidad, cada quien, cada una, procurando defender sus intereses, desde los más personales, que podían ser la familia, la seguridad de sus hijos, o alguna posición social, y algunas sí, alguna posición política. Entonces, estas mujeres fueron o participan en muchos ejes o ángulos de la sociedad poblana. Esta es una novela fundamentalmente poblana porque se desarrolla en la ciudad de Puebla en el marco de estas dos guerras fundamentalmente, la intervención norteamericana y la intervención francesa. Desde luego que se van entrelazando hechos ficcionales, el personaje principal Lucrecia y algunos de sus allegados son ficticios, pero que conviven con personajes reales y que se inmiscuyen en sucesos del pasado que están muy, muy bien documentados. Entonces, la cuestión o la intención es recrear la atmósfera de esos momentos, haciendo actuar y hablar a estos personajes. Se trata, pues, de ofrecer algo o una versión creíble, verosímil, de esta época, que es precisamente la función de una novela histórica. Ofrecer una visión verosímil de un contexto y una época determinada. Y lo que hacemos, pues, es hacer convivir personajes ficticios con reales. ¿Qué es lo que Destinada al Infortunio ofrece? Bueno, en primer lugar, es una respuesta a una inquietud mía, propia, muy personal, de hacer visible a la mujer poblana que vivió esos acontecimientos. Cuando nos hablan del sitio de Puebla, nos dicen que los militares, 30,000, estuvieron defendiendo la ciudad y que hubo hambre y que hubo escasez y que finalmente sucumbió después de 62 días de sitio. Pero ¿qué pasaba con la gente que vivía, que no pudo salir de Puebla porque no tenía dónde ir, sobre todo mujeres y niños? Entonces, pues se trataba de investigar y recuperar el papel o los distintos roles que jugaron mujeres de esa época, algunas procurando que su estilo de vida no se alterara, ya fueran de la aristocracia, ¿no?, de posiciones acomodadas, es decir, bueno, pues agárrense a balazos, pero a mi casa no se metan, no me toquen, yo tengo mi estilo de vida. O las de clases humildes, que pues necesitaban seguir trabajando y conseguir el pan de cada día, y que de repente se vieron con una necesidad muy, muy fuerte de comer lo que hubiera, ¿no? Hasta perros y gatos, literal, ¿sí? En el sitio de Puebla tuvieron que padecer un hambre tan fuerte que incluso hay una leyenda que dice que hubo una tamalera que los tamales los hacía y le agregaba carne de su avo. El coronel Lalain, que era uno de los del Ejército de Oriente,
según la narrativa de Francisco Troncoso, es que lo dijo de broma en una reunión de oficiales o de jefes, pero que sí hubo una tamalera que se lo comentaron lo que había dicho en esa reunión y pues la tamalera desapareció. Entonces, ¿qué tanto de verdad hay en esa leyenda? Sí se sabe que incluso tenían que recoger, y hubo una tregua el 28 de abril de 1863, para que, según la narración de los cronistas, tanto franceses como mexicanos salieron a las calles a recoger con pala los cadáveres de su gente muerta en la ciudad. Entre los escombros, la ciudad quedó en ruinas, la calle de Pitiminí volaron muchísimas casas, todo estaba derruido, hoy la 5 Sur, el templo de San Agustín, el fuerte de San Javier, hoy la penitenciaría y el templo de San Javier, en fin. Entonces, ubicar ahí a un personaje ficticio como lo es Lucrecia Pérez Salazar de Malpica y Salmerón. La familia Pérez Salazar es una familia poblana. Yo incluso tengo varios conocidos, uno de ellos amigo, que es de esta familia, pero que llegó a Puebla a mediados del siglo XVI. Lo mismo los Malpica y Salmerón. Entonces, ubico a Lucrecia en una familia que se dedicaba al comercio de grana cochinilla fundamentalmente, pero también traía mercancías. Y que en esa crisis de la intervención tanto americana como francesa, pues su negocio de exportación e importación fracasó y ella tuvo que vivir de lo que Juan Manuel Malpica y Salmerón, que era su marido, con el que se tuvo que casar porque no quería casarse con él, ella quería casarse con otro muchacho, pero no era de su alcurnia y sus familiares se lo negaron. Pues Juan Manuel era un vividor, ¿no? Era amigo de un político, Antonio Aro y Tamariz, que había sido incluso secretario de Hacienda en 2 gobiernos, el de Santana, no recuerdo el otro ahorita en este momento, pero era otro presidente de esos que pasaron muy fugazmente, y que había sido padrino del hijo de Lucrecia y Juan Manuel, y que este hijo, cuando crece, Oscar, se vuelve, ¿sí? Doctor Oscar, podría ¿Sí? ya ir cerrando un poquito por Sí, ya voy cerrando. temporales. Ya estoy cerrando. Gracias. Estoy a 3 diapositivas. Y entonces, este hombre, Juan Manuel, viaja a Veracruz y ahí muere de fiebre amarilla. Y en los tratados de la soledad se da todo enjambre, toda esta cuestión de que ella queda viuda y se relaciona mucho con el general Forey, y entonces siendo amante o teniendo amoríos con Forey, ella funciona como espía en doble vía. Es descubierta tanto por los franceses como por los mexicanos y pues le demuestran que ella es culpable y finalmente ella se suicida. Y bueno, aquí la bibliografía y hemos terminado. Pues gracias, doctor Oscar, por esta bella, profunda e interesante exposición acerca de esa reivindicación de las mujeres en tiempos del siglo XIX en México. Ha sido un poquito extensa su exposición, pero pues para todos los que hemos estado escuchándole, creo que ha sido motivo de entusiasmo y al mismo tiempo de adhesión a lo que usted ha defendido en su exposición. No ha llegado ninguna pregunta, ha habido, ya algunos se fueron, algunos participantes por razones de tiempo, pero pues le agradecemos intensamente. A ver, creo que están llegando alguna, pues no ha llegado ninguna pregunta.
Quizás la única pregunta, digamos, más directa sería, para cerrar esta conferencia, de todas las mujeres que usted ha expuesto, muchas son recuperadas de otros libros, como la que usted nos mencionó, de la autora del principio del siglo XX, pero alguna que usted recuperó directamente, alguna mujer que antes no se conocía y que usted la puso ahora en evidencia en la conferencia o en su novela. Sería fundamentalmente Josefa Castelar. Ok. Yo supe de Josefa Castelar no por documentación, sino porque entrevisté al cronista de Huamantla. El archivo de Huamantla desgraciadamente se quemó, pero el cronista, un hombre de 96 años, el don Cheche, me hizo favor de darme una conferencia, una entrevista. Yo iba por 40 minutos, una cosa así, y estuvimos platicando más de 4 horas. Me llevó incluso a los lugares emblemáticos, a la calle del Tiro, a la casa donde Josefa bajó con las tenazas y la brasa, a la iglesia donde están los nichos y los restos de los norteamericanos muertos ese día. En fin, y yo creo que es la mujer que hay que reivindicar y que hay que reconocer por su valor y por su contribución a la defensa de la patria. Pues le agradecemos profundamente, intensamente, doctor. La maestra María Eugenia también le felicita y le agradece su participación, al mismo tiempo que saluda a los profesores que nos han acompañado en este webinar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.